van a advertir que en Bolivia 4 ya se habla del proceso penal, en particular se habla del derecho procesal penal, que es, y luego del proceso penal. Fíjense ustedes que en esta bolilla lo que habrá que hacer es definir el derecho procesal penal en cuanto rama del derecho. Pero también fíjense ustedes que lo que tenemos que hacer es hablar del proceso penal. Y si bien ya lo venimos haciendo desde el primer día de clase, aquí focalizaremos nuestra atención en qué es el proceso penal. Y por otro lado, establecer cuáles son las etapas, cuáles son los fines del proceso penal, porque lo que queremos es establecer qué es el proceso penal y señalar si es una garantía o no es una garantía frente a una pena arbitraria. Por otro lado, establecer la exteriorización del proceso penal, esto es, cómo se materializa, cómo se corporiza, cómo se nos aparece a nosotros o se nos presenta a nosotros el proceso penal. Por eso aquí tenemos que ver actos, sujetos y etapas, es decir, los distintos momentos del proceso penal, los distintos sujetos que intervienen en el proceso penal y los actos que componen el proceso penal. Y luego el programa nos pide, si ustedes verifican, nos pide que analicemos sanciones procesales. Y ustedes ya saben lo que son las sanciones procesales, porque estas ya las estudiaron en la teoría general del proceso. Pero nosotros tenemos que analizar sanciones procesales desde el punto de vista penal y focalizar básicamente en nulidades procesales. Ustedes ya saben lo que son las nulidades, ya conocen la clasificación, etcétera, etcétera. Yo no voy a profundizar sobre eso, sí voy a detenerme en las nulidades, en particular en el proceso penal, y qué dice nuestra ley de enjuiciamiento provincial sobre esta sanción procesal. Ahora, también el programa nos pide diferenciar el paradigma inquisitivo, acusatorio y mixto. A lo largo de la historia del derecho procesal penal existieron tres momentos claramente diferenciados, que están representados por el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. Pues bien, señalar cuáles son las notas distintivas de cada uno de ellos, pero luego focalizar y centrar nuestra atención en cuál es el paradigma procesal por el cual estamos transitando en nuestros días. Entonces, comprender luego de todo esto, comprender cuál es el paradigma constitucional. Y esto tendrá vinculación con algo que vimos ya en las clases anteriores, es decir, ¿cuál es el modelo constitucional de proceso que señala
que exige nuestro sistema constitucional. Fíjense que esto es lo que pretendo que examinemos en esta tarde. Comenzar a analizar el derecho procesal penal en cuanto a qué es, para qué sirve, cómo funciona, pero focalizar nuestra atención en particular en el proceso penal. Si yo no entiendo qué es el proceso penal, no voy a entender los distintos momentos, los distintos actos, las distintas etapas. Si no entiendo qué es, para qué sirve, cómo funciona, cómo opera, cuáles son sus fines. Si yo no entiendo el proceso penal desde la perspectiva que la cátedra lo analiza, no van a poder entender, no van a poder internalizar debidamente el resto del programa de la asignatura. Este es el contenido de la bolilla que vamos a comenzar a examinar en la clase de hoy. Ahora bien, fíjense que nosotros partimos con una idea fuerza. El proceso penal no es solo una vía para castigar, es ante todo una garantía frente al ejercicio del poder punitivo. Esto lo vimos en la primera bolilla. Digo que lo analizamos o lo examinamos en la primera bolilla, porque cuando veíamos política criminal, establecíamos como un segmento de esa política criminal era el proceso penal. ¿Y por qué aparecía el proceso penal? Porque aparecía un comportamiento que en principio era disvalioso, se creía que era disvalioso, pero para saber si era disvalioso para el derecho penal requeríamos la existencia de una investigación, que esa investigación se denominaba proceso. Entonces, este proceso penal no debe ser entendido como una vía para castigar. Es decir, cuando uno se pregunta ¿por qué entre el delito y la pena hay un largo camino por recorrer y ese camino lo transita el proceso penal? Es porque el proceso aparece como una garantía y no es una vía para castigar. No se inicia un proceso para castigar, para penar. Se inicia un proceso porque es el camino necesario entre el delito y la eventual pena a transitar. Porque entre el delito y la pena hay un largo camino por recorrer y ese camino lo transita el proceso penal. Por eso entonces es que el proceso penal no es solo una vía para castigar, no es una vía para castigar, no se utiliza el proceso como un instrumento para castigar. En todo caso, es una garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo. Recuerden que ustedes cuando estudiaron Derecho Penal Parte General, seguramente estudiaron el poder penal del Estado y que el poder penal del Estado lo hace valer a través de la elaboración de normas que establecen conductas prohibidas y las consecuencias jurídicas. Pues bien, el poder penal del Estado se lo hace valer cuando se le aplica a una persona una sanción. Ahora, esa sanción no puede estar despojada o no puede estar desprovista o no puede negar el respeto de nuestro sistema constitucional, que establece garantías, que establece herramientas técnicas garantizadoras de los derechos. Porque ustedes estudiaron en bolilla 3, derechos y garantías. Y las garantías sirven para proteger los derechos. Entonces, el proceso aparece en esta primera idea que tratamos de brindar en torno a esta bolilla, aparece como una garantía frente al ejercicio arbitrario del poder punitivo, porque si yo dejo al Estado que ejerza el poder sin ningún control, en algún momento ese poder se va a ejercer de manera arbitraria, y cuando digo arbitraria, de manera caprichosa, porque yo lo digo, te castigo, podría decir el Estado.
El Estado puede castigar, pero no lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que hacerlo respetando las garantías, y lo que hace el derecho procesal penal es sistematizar esas garantías. En base a esas garantías organiza un procedimiento penal. Entonces, fíjense ustedes qué importante que es el tema que comenzamos a analizar en la clase de hoy. Entonces, el proceso penal, desde esta idea de la cual partimos en la clase de hoy, no existe para castigar. En todo caso, existe para limitar el castigo que eventualmente le pueda corresponder a la persona. Limitar el castigo. Si debe ser castigado, limitarlo. ¿Sobre qué base? Sobre el respeto de las garantías constitucionales que ustedes analizaron en bolilla 3, o que están examinando en bolilla 3. Desde la visión que nuestra cátedra le da al procedimiento penal, el proceso penal no es un obstáculo estructural. De ninguna manera debe entenderse al proceso penal como un obstáculo estructural, sino una condición de legitimidad del castigo. Es necesario el proceso penal para que pueda castigarse a una persona. No hay pena sin juicio previo. No hay pena sin ejudicio. No hay pena sin juicio previo. No hay pena sin un procedimiento penal que tenga acusación, defensa, contradicción y decisión. Por eso es que cuando nosotros hablamos desde esta visión, el proceso penal no es un obstáculo accidental, sino la condición de legitimidad del castigo. Desde la visión que estamos examinando, analizando el proceso penal, es necesario tener presente que debe ser concebido como una garantía para el ciudadano. Porque imagínense que inmediatamente de cometer un hecho, inmediatamente se le aplicara una pena a una persona. En cambio, toda persona sabe que, o debe saber, que entre el eventual comportamiento doloso y la pena hay un largo camino por transitar, y ese camino lo recorre el proceso penal. Entonces, el proceso penal aparece como una garantía del ciudadano. Es una garantía del ciudadano no para impedir la pena, no se impide la pena. Se establece, en todo caso, lo que se va a hacer es, se va a limitar el castigo. El Estado no podrá aplicar cualquier castigo, lo tendrá que hacer dentro del respeto del sistema condicional. El sistema condicional establece garantías. Garantías que luego han sido sistematizadas por los códigos procesales penales. Si ustedes miran sus códigos procesales penales, allí están sistematizadas las garantías. Allí las garantías le han dado letra al legislador para que elabore un procedimiento penal respetando el modelo constitucional. Entonces, es una garantía para el ciudadano el proceso penal. Fíjense ustedes que le decimos que es una garantía para el ciudadano. No busca impedir la aplicación de una pena. En todo caso, lo que busca es impedir que la pena sea impuesta arbitrariamente. Allí aparece el sentido y el alcance del proceso penal. Fíjense ustedes que estos son los puntos que nosotros debemos examinar y que debemos analizar en la clase de hoy. Y fíjense
ustedes entonces que en un Estado constitucional de derecho, la pregunta en un Estado constitucional de derecho no es si alguien cometió un delito. La pregunta es también si el Estado puede probarlo y luego de probarlo y juzgarlo del modo constitucionalmente debido. La pregunta no es si cometió un delito. En todo caso es, desde la visión que nosotros analizamos este tema, es si en un Estado de Derecho, el Estado con mayúscula, puede probarlo, puede probarlo, acreditarlo, demostrarlo con pruebas, para eventualmente aplicar la sanción que corresponde. Fíjense ustedes que yo les decía que el primer punto era el derecho procesal penal. Entre la rama del derecho o el derecho procesal penal, en la gran división entre derecho público y derecho privado, nuestra rama del derecho se encuentra dentro de la rama del derecho público. Y si debemos analizar dentro del derecho público el interno y el internacional, nuestra rama del derecho es derecho público interno, porque solamente rige dentro de los límites de nuestro país, y dentro de nuestro país cada provincia legisla el modo, la manera que va a juzgar sus delitos. Cuando hablamos de la justicia ordinaria, otro tanto ya dijimos en la bolilla 1 sobre la justicia federal. Ahora, fíjense ustedes que cuando hablamos del derecho procesal penal, fíjense que es un conjunto de normas, principios y garantías que no regulan cualquier cosa. Cuando ustedes definían introducción al derecho, o cuando definían el derecho en general, es el conjunto de normas que sirve para regir la vida en sociedad. Nuestra rama del derecho es un conjunto de normas, principios y garantías que regulan algo muy importante: la investigación, la acusación, la defensa y la decisión jurisdiccional. 4 momentos trascendentes que a lo largo del programa los vamos a analizar. Se ocupan de la investigación, y esto lo veremos cuando analicemos en lo de esta acción penal pública, la investigación penal probatoria. Todo lo que tiene que ver con la investigación y acusación. La defensa lo veremos en el momento oportuno, cuando analicemos la figura del imputado y cuando analicemos la figura del abogado defensor. Pero también el momento de la decisión, que es el momento en el que los jueces juzgan y deciden. Pero no solamente existen normas que regulan la investigación, la acusación, la defensa y la decisión. También el derecho procesal penal se va a ocupar de la actividad que desarrollan estas personas, jueces, fiscales, defensores, querellantes y demás sujetos del proceso. Sujetos del proceso que son analizados en bolilla 5. Cada uno de ellos se los analiza en bolilla 5. Es decir, no es una mera técnica, organiza el uso legítimo del poder penal del Estado. Un viejo concepto de derecho procesal penal decía que era una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados por el derecho procesal penal, cumplidos por órganos públicos o por particulares autorizados u obligados a intervenir, que tienen por finalidad descubrir la verdad real en torno a la supuesta ocurrencia de un hecho delictuoso, interiorizar a sus autores para luego recién aplicar la ley penal. Ese era el concepto que siempre se dio de derecho procesal penal. Ahora bien,
Este concepto de derecho procesal penal se va a ocupar entonces de la persecución, de la defensa, de la decisión final y del modo o la manera en que todo debe desarrollarse. Porque el derecho procesal penal va a establecer cómo se va a desarrollar, cómo se inicia, cómo se desarrolla, cómo termina el proceso penal. Ahora, fíjense ustedes que muchas veces se confunde. El derecho procesal penal no nace del código. El derecho procesal penal no nace del código. Nosotros nacemos de nuestro sistema constitucional. Si no fuera por nuestro sistema constitucional no existiríamos. El derecho procesal penal, entonces, no nace del código. ¿Nace de dónde? De la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos, que tienen la misma jerarquía. Porque en la Constitución Nacional, en los tratados sobre derechos humanos, están las garantías. Y esas garantías son las que nos dan letra, digo nos dan letra, le da letra a nuestra rama del derecho procesal penal, para que elabore en los códigos y sistematice esas garantías. Por eso es que en el código, el procesal penal de la provincia van a encontrar diferentes artículos, donde cada una de las garantías han sido sistematizadas. ¿Sistematizadas en dónde? En artículos. Por ejemplo, todo lo vinculado con el ejecutado empieza a partir del artículo 77, lo vinculado con el Ministerio Público empieza a partir del artículo 70. Por ejemplo, lo vinculado con el querellante particular está en el artículo 8 y concordante, lo vinculado con el acto civil 16 y concordante. Es decir, solo por citarles los sujetos procesales se podría citarle todas las normas del Código Procesal Penal que están íntimamente vinculadas con las garantías constitucionales. Entonces, lo que queremos señalar es que primero está la Constitución y luego está el Código Procesal Penal, porque los códigos lo que han venido es a sistematizar las garantías que emergen del texto constitucional. Ahora, fíjense ustedes las bases constitucionales. No me quiero detener porque en Bolivia 3 ustedes analizaron o están analizando cada una de las garantías. Estas son las que le dan letra al derecho procesal penal para elaborar, y sobre esa base se elaboran los códigos procesales penales. Y aquel código procesal penal o aquella ley procesal penal que no respeta las bases constitucionales, obviamente que será inconstitucional. Ahora, fíjense ustedes que la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Miren, en la clase anterior les decía a ustedes que Vincenzo Mancini utilizaba una expresión gráfica. El derecho penal no le toca ni un pelo al delincuente. Y es así. Porque lo que hace es describir conductas y establecer las consecuencias jurídicas. Pero ocurrido un supuesto hecho delictuoso no se puede aplicar el Código Penal. No se puede aplicar la supuesta norma violada. Para saber si se ha vulnerado una norma hay que realizar una investigación. Por eso decimos que entre el delito y la hipótesis delictiva y la eventual aplicación de la pena hay un largo camino por recorrer que lo transita el proceso penal. Ahora bien, hablamos nosotros de dos planos distintos, pero inseparables. El uno sin el otro, el derecho penal sin el derecho procesal penal no puede existir. Sería letra muerta, estaría ahí.
el derecho procesal penal sin el derecho penal, ¿a quién actuaría? ¿A quién le daría vida? Ambos se necesitan. Fíjense ustedes que el derecho penal, y ustedes lo saben, define delitos, penas y medidas de seguridad, responde a la pregunta ¿qué conductas son punibles? Y fija los límites materiales del ius puniendi. Es decir, desde esta visión, el derecho penal dice entonces qué conductas se castigan. ¿Qué conductas se castigan? Lo dice el derecho penal. Ahora bien, ¿qué hace el derecho procesal penal entonces? Responde a la pregunta ¿cómo, por quién y bajo qué reglas puede el Estado investigar, acusar y juzgar? Es decir, cuando el Estado con mayúscula le expropió el conflicto al ciudadano común y le dijo, chicas y muchachos, a partir de este momento nadie se hace justicia por mano propia, por eso es que ya nadie puede hacer justicia por mano propia, salvo una excepción que brinda el 34 inciso sexto y inciso séptimo, y alguna excepción que brindaba el viejo Código Civil. A partir de ese momento les expropia el conflicto. Por eso cada vez que ocurre un hecho delictuoso el Estado interviene de propia iniciativa. ¿Cuándo? En los delitos de acción penal pública, que son ustedes ya estudiaron el derecho penal 1, artículo del 71, y en los del 72 en aquellas hipótesis que autorizan la investigación de oficio de propia iniciativa. Entonces, el Estado, como expropia el conflicto, le dice al ciudadano, no se hagan justicia por mano propia, cada vez que haya un problema, vengan a mí. El Estado establece órganos públicos predispuestos, policía, fiscales, jueces, que van a cumplir una función muy importante, muy trascendente. La policía colaborando con la investigación del fiscal. El fiscal investigando y en su caso acusando. ¿Para qué? Para que los jueces juzguen y decidan. Entonces, por otro lado, el derecho procesal penal convierte la respuesta penal en una decisión válida o inválida según el respeto a las garantías. Sin proceso regular no hay pena legítima. ¿Y cuando no hay un proceso regular? Y cuando no respeta el principio de inocencia, el principio del juez natural, el juicio previo, el de la inviolabilidad de la defensa del juicio, el de la prohibición de la doble persecución penal, el domicilio, no dos veces por lo mismo. Por ejemplo, o cuando un juez no es imparcial. Fíjense, entonces, lo que hace el derecho penal y lo que hace, desde otra perspectiva, el derecho procesal penal. Entonces, yo les decía que el derecho penal nos dice a nosotros qué conductas se castigan. Ahora, el derecho procesal penal nos dice cómo, por quién y bajo qué límites puede el Estado castigar. No son ramas aisladas, ambas se necesitan. El derecho procesal penal es el cauce del derecho penal. Es el cauce del derecho penal. Si ustedes quieren, es el que le da vida al derecho penal. Es el que, a través del proceso penal, permite que se actúe el derecho penal. Porque sin el derecho procesal penal, el derecho penal no podría tener vida propia. Ahora, fíjense ustedes cómo desde otra perspectiva el derecho penal aparece entonces también, el derecho penal aparece como límite material del proceso. ¿Por qué digo que aparece como límite material del proceso? Y porque el proceso no puede ir más allá de la investigación de la conducta prohibida que se le ha requerido, o que se le ha solicitado, por ejemplo, a un juez.
el derecho penal dice que se castiga, el proceso penal dice cómo puede castigarse. Ahora sí entramos al proceso penal. Desde la primera clase venimos hablando del proceso en general, del proceso penal en general. Pero todavía no lo definimos. Todavía no dedicamos el tiempo necesario a hablar de él. Porque es cierto que nuestra materia da vueltas sobre todo el proceso penal. Pero en esta clase vamos a definirlo por primera y última vez al proceso penal. Y fíjense ustedes que el concepto podría estar vinculado con una secuencia reglada de actos destinada a investigar un hecho. Fíjense, una secuencia reglada de actos. Ustedes quieren tener una imagen del proceso penal, hagan de cuenta que es una cadena. Toda cadena se compone de eslabones. Pues bien, en el proceso penal existe una cadena, una secuencia reglada. ¿Por qué? Porque nada se hace o se puede hacer fuera de lo que establece la ley. Porque el Código Procesal Penal nos dice cómo denunciar, cómo se toma un testimonio, cómo se ordena o se dispone una querella, cómo se realiza un reconocimiento de la persona, cómo se realiza un secuestro, cómo se debe realizar un allanamiento, cuándo hay flagrancia, cuándo hay prisión preventiva, cuándo hay detención, cuándo hay comunicación, cómo se hace el juicio, cómo se hace el requerimiento de citación a juicio, cómo se realiza un recurso, cómo se ejecuta la pena. Todo esto me dice el proceso penal. Entonces, es una secuencia reglada de actos. ¿Dónde está reglada? En el Código Procesal Penal. Secuencia reglada de actos destinados ¿a qué? A investigar un hecho, para que en su caso se pueda formular una acusación, permitir la defensa y obtener una decisión jurisdiccional. De todo eso se ocupa el proceso penal. Y de todo eso trata la ley de enjuiciamiento comercial que ustedes tienen. Es el instrumento jurídico para decidir si en un caso concreto puede aplicarse a una consecuencia penal. Por supuesto. También solía decirse hace unos años que el proceso penal es el instrumento jurídico, es el instrumento jurídico consagrado por la Constitución Nacional. Hoy diríamos es el instrumento jurídico consagrado por nuestro sistema constitucional, porque ya no podemos hablar más de Constitución Nacional. Ahora bien, fíjense ustedes que ya hemos dado un concepto de proceso. Ahora bien, al comienzo de la clase les mencioné que el proceso debe ser entendido como una garantía. Y del análisis de la bolilla 3 ustedes van a advertir que el proceso es una garantía. ¿Ante quién? Ante la pena arbitraria. Porque si no estuviese el proceso, el poder penal podría aplicarse de manera arbitraria, de manera caprichosa. Entonces, el proceso penal, luego de establecer el concepto, debemos señalar que el proceso penal debe entenderse como una garantía No existe el proceso penal para impedir una pena. De ninguna manera, fíjense. No existe para impedir toda pena, sino para impedir penas arbitrarias, que es muy distinto.
penas que sean fruto del capricho, porque yo lo digo, dice el juez, este sujeto debe ser declarado culpable o debe ser absuelto, porque yo lo digo. No, el juez debe decir, en función del análisis del material probatorio debidamente incorporado a debate, tomo esta decisión. Entonces, no existe para impedir toda pena, sino para impedir las penas arbitrarias. Fíjense ustedes que el proceso penal exige un cauce regular antes de cualquier condena. Esto es un trámite que debe seguirse, un trámite que debe respetarse, porque si no se respetan, pueden sobrevenir las sanciones procesales que vamos a estudiar más adelante. Por otro lado, protege al inocente y también legitima la condena del culpable cuando ha sido dictada conforme a ley. Esto es lo que se busca. Ni más culpables, ni menos inocentes. Y en todo caso, la ley se aplica. Tened en cuenta al proceso penal como una garantía para el imputado, esto es, para el sometido a proceso. Ahora, fíjense, sin proceso no hay control, sin control no hay legitimidad. El proceso que hace, controla que los órganos públicos, o establece herramientas para controlar que los órganos públicos respeten las disposiciones del Código Procesal Penal y, en definitiva, al menos el sistema constitucional. Otro punto que nos pide el programa es la instrumentalidad y la desnaturalización del proceso. En clase nosotros siempre explicaremos el deber ser del proceso penal. En clase nosotros siempre explicaremos el deber ser del proceso penal. Aquí afuera está el ser del proceso penal. Cuando ustedes salgan de aquí y adviertan en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo que está pasando, pero esto no es lo que está explicando el proceso, ese es el ser. Ahí es donde se naturaliza. Pues acá explicamos el deber ser. Allá afuera está el ser. Allá afuera, en los tribunales, está el ser. Usted puede decir, esto no es lo que me explicó, esto no es. Que acá explicamos el ser, lo que corresponde, el deber ser. Después de allá afuera, no siempre se aplica. No siempre. Cada vez creo menos en la justicia. Cada vez creo menos. Yo soy juez hace 30 años. Cada vez creo menos. Creo no en el valor justicia. No en el valor justicia. Soy muy creyente, creo que lo único justo es Dios, que uno se puede acercar mínimamente a la ley de justicia. Pero creo que nunca, no siempre se hace justicia porque no siempre se tiene en claro cuál es la función del juez, cuál es la función del juzgado. Porque no se tiene una escala de valores enraizada, se priorizan otros intereses y no el valor. Ustedes habrán leído a Ulpian, el dar a cada uno el dar a cada uno, ni más ni menos, es decir, dar a cada uno, tratar de dar a cada uno, eso es claro. Ahora bien, se habla de la instrumentalidad del proceso penal y claro, es un instrumento el proceso penal. El proceso penal es un medio, no un fin en sí mismo. No es
un fin en sí mismo. Es un medio para saber si un hecho es delito, quién lo cometió, para que en su caso se le pueda aplicar la ley penal. Es un medio, no es un fin en sí mismo. Pero también sirve para aplicar el derecho penal dentro del marco de garantías, por supuesto, porque lo que hace el proceso penal es encauzar el trámite procesal, establecer qué actos se deben cumplir, cuándo se deben cumplir, cómo se deben cumplir, quiénes lo deben cumplir, cuándo se ordena una declaración testimonial, a quién se le puede tomar testimonio, cómo se toma un testimonio, qué valor tiene el testimonio. Esto es lo que señala, por ejemplo, esto es lo que nos brinda el derecho procesal penal para el proceso penal. Su valor depende de que conduzca a una decisión válida y controlable, por supuesto. Por supuesto. Siempre, lo que se busca es que la decisión que se tome en un proceso penal sea una decisión válida, que sea una decisión justa, pero también que sea controlable. Por eso existen los medios de impugnación, por eso existen los recursos, para controlar si esa decisión se ajustó a los hechos y a las pruebas de la causa. Fíjense ustedes que siempre debe tenerse presente que es un instrumento el proceso penal, es un medio para saber si un hecho existió, si ese hecho es delito y quién lo cometió para que se pueda aplicar la ley penal. Esa es la secuencia que debe ser. Otro punto es la desnaturalización del proceso penal. Fíjense ustedes que cuando se habla de desnaturalización del proceso penal, lo que queremos decir es que el proceso penal no puede comportarse como si fuera una pena en sí misma. No, si el proceso penal no es una pena, no es una pena, y lo venimos diciendo, es un instrumento. Entonces, el proceso penal no puede comportarse como si fuera una pena en sí misma. Fíjense que aquí hablamos de desnaturalización. ¿No podría decir por qué me habla de desnaturalización? Porque el proceso penal es lo que les vengo explicando. Ahora, ¿cuándo se desnaturaliza un proceso penal? Cuando el proceso deja de ser garantía y se transforma en castigo anticipado. Por ejemplo, cuando ustedes advierten que en un proceso penal los medios de coerción, detención, prisión preventiva, son tomados como un adelanto de pena, para que vaya cumpliendo lo que le va a corresponder. No, si todavía no sabemos, si todavía es inocente, falta mucho para que se lo declare culpable. Los medios de coerción no son un adelanto de pena, no tienen un fin en sí mismo tampoco, ya lo veremos en la bolilla pertinente. Los medios de coerción son un medio para el logro de otros fines, para asegurar los fines del proceso. ¿O ustedes por qué creen que hay personas privadas en el servicio penitenciario? ¿Porque están cumpliendo la pena que le va a corresponder? Eventualmente no. Porque, en todo caso, lo que se trata es de asegurar el proceso. Fíjense ustedes, si ustedes van al servicio penitenciario en estos momentos, le preguntan de la población carcelaria. Van a decir, tenemos 500 personas privadas de libertad. Bien, ¿cómo se estudian esas 500 personas? Y habrá 240, 250 penados y habrá 200 y tantos que están procesados. Ustedes dirán, los penados también cumplieron la pena y los procesados
En la Carta de Derecho Procesal Penal no me hablan del principio de inocencia. En la bolilla 3 dice que toda persona debe ser tenido como inocente y debe ser tratado como tal hasta que la sentencia lo declare culpable. ¿Sí? Es cierto. Si usted viene a la fiscalía, a los juzgados provisionales, a las cámaras de crimen y preguntan ¿cuántas personas sometidas a procesos tienen ustedes esperando juicio que están siendo investigadas? Y tenemos, supónganse, 1000 personas, 1500. Entonces uno puede preguntar, ¿por qué 250 han perdido la libertad y las otras 1000, 1500? Quizás por los mismos delitos están en libertad, porque aquellos son peligrosos para el proceso y estos no son peligrosos para el proceso. ¿Por qué? Porque si los dejo en libertad, me va a entorpecer la investigación, no se van a dar a la fuga. ¿Y por qué? Y porque amenazaron a la víctima de que si contaba algo, si denunciaba el hecho, o después de denunciar, le ofrecieron esto, le ofrecieron aquello, o destruyeron elementos vinculados para la investigación, destruyeron pruebas, o porque estaban en la terminal de ómnibus, subieron al colectivo para irse, o lo esperaron en el puerto caminero, etc. Es peligroso para el proceso. Los otros no son peligrosos para el proceso, entonces están en libertad. Pues bien, así funciona el proceso. Así funciona, así debe funcionar el proceso. Es una bolilla muy linda de medio de coerción, es muy lindo, es pregunta de examen, siempre. Es el proceso penal, si hay algo que todos los días sale en los medios de comunicación, o en las redes sociales, es la privación de la libertad. La privación de la libertad. Bueno, aquí se analiza cuándo, en qué caso se ordena una citación, una detención, una incomunicación, una prisión preventiva, una aprehensión de flagrancia, cuatro flagrancias, etcétera, etcétera. Ahora bien, la desnaturalización se advierte en investigaciones eternas, no duran, no terminan más, en la estigmatización por la aportación de nombre, por la aportación de apellido, por pertenecer a determinada familia. Ojo, también tengamos presente, nadie de arriba es detenido porque sí, ni prueba de libertad porque sí. Nadie cae 5 veces, 6 veces a la comisaría. Nadie cae. Nadie porque sí. Tampoco tengamos en cuenta. No. Ahí. Mientras esté sometido al proceso. Ahora. Cuando ya ha sido condenado y después sigue siendo sometido al proceso nuevamente, no siempre es tan así como. Nunca nadie hace nada. Usted le pregunta a los imputados, pero vaya a preguntarle al pabellón de los abusadores, ahí en el servicio penitenciario, cualquiera, el de los procesados o de los penados, pregúntale si lo cometieron hechos. Ninguno de ellos. Ninguno. Me excitó a mí. ¿Cuánto tenía la víctima? 1 año. Me excitó. Nunca. Si hay un grupo, le digo porque yo he hecho posgrado sobre ese tema, y me especializó en abuso sexual, o sea, en ese tema, investigando los abusos sexuales. Y lo hice hace muchos años. Yo tengo estos centros, lo tengo bien estudiado. Los tipos se los conocen, son muy particulares. Algún día que quieran ustedes, cuando hablemos del proceso penal con violencia de género, si quieren que hablemos de los abusadores, les describo un abusador, o les describo un violento, lo puedo describir. Y uno se da cuenta en clase quién puede ser violento y quién no puede ser violento. También se da cuenta de esa cuestión. Pero bueno, cuando ustedes quieran, hablamos de esos temas. Ahora, se advierte la desnaturalización del proceso en investigaciones eternas, porque el proceso penal tiene una duración. Si yo me voy más allá del plazo razonable, y obviamente que estoy desnaturalizando el proceso penal, también cuando hay una estigmatización de determinadas personas, donde existe la estigmatización, es con relación a personas que tienen determinada nacionalidad. Hay una estigmatización muchas veces, por ejemplo, respecto a esas personas, o restricciones infundadas, privación de la libertad y uso abusivo de la forma, el modo, la manera en que se lleva adelante la restricción de la libertad de una persona. Ahora, también
el sometimiento al proceso no puede funcionar como una pena de hecho. A ver, una persona debe estar sometida a proceso porque hay elementos que llevan a determinar que existió un hecho, que se sospecha que una persona ha participado en ese hecho para que sea imputado, o que probablemente ha cometido el hecho para que sea acusado, o porque estoy convencido con certeza positiva de que cometió el hecho para condenar a una persona. Entonces, el sometimiento al proceso no puede funcionar como una pena de hecho. Es decir, siempre tenga presente que la persona que está imputada de un delito es como que esa persona ya deja de tener la tranquilidad que tenía hasta ese momento y pende sobre su cabeza la espada de Damocles. No sabe cuándo, pero puede caer. Entonces, esa persona que está sometida al proceso, ¿cuánto antes quiere que se resuelva su situación procesal? Normalmente. Hay personas que no quieren que se resuelva la situación procesal, hay personas que demoran la causa porque no quieren. También estos también son los menos. Pero el sometimiento al proceso no puede funcionar como una pena de hecho, por eso es que los procesos deben durar el tiempo que la ley determina. Y ya cuando analicemos investigación penal probatoria van a ver cuánto debe durar el proceso. Lo que ustedes en Bolivia lo deben haber visto cuando analizan el tiempo razonable del proceso. Ahora, el proceso legítimo controla el poder, no debe convertirse en una sanción anticipada, de ninguna manera. Sirve para controlar el poder penal del Estado, no es una sanción anticipada. Es el instrumento jurídico conservado por la Constitución Nacional para determinar si un hecho de delito quién lo cometió para que se le pueda aplicar la ley penal. Ahora bien, hasta aquí describíamos qué era el proceso y algunos ejemplos les he dado. Ahora bien, ¿cómo se exterioriza? ¿Cómo se exterioriza el proceso? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un proceso penal? A través de actos, a través de los sujetos y a través de las etapas. Ustedes ya saben lo que son los actos procesales. Bueno, yo no tendría que ver el proceso, tendría que ver los actos. No voy a profundizar sobre esa cuestión. Cuando nosotros hablamos de actos, ¿se acuerdan cuando definíamos el proceso y le decía que el proceso era una secuencia de actos? Pues bien, se presenta como una secuencia de actos. Se le decía como un collar. Cada eslabón es un acto procesal. Con una diferencia o con una particularidad del proceso penal. Cada acto es la génesis del siguiente y ese es el consecuente de su siguiente sucesivamente. Es decir, por eso en un proceso penal el primer acto no es la sentencia. El primer acto será o la denuncia o el modo, la manera que toma conocimiento la policía de un hecho delictuoso o un fiscal y comienza con eso la investigación. Y a partir de allí comenzará una serie gradual, progresiva y concatenada. Paso a paso al proceso penal. El proceso penal es como manejarse en una bicicleta con piñón fijo. Yo no sé si existe una bicicleta con piñón fijo hoy en la actualidad. Yo cuando era chico había bicicleta de piñón fijo, pero hoy que los chicos jóvenes, las chicas jóvenes no conocen lo que son las bicicletas de piñón fijo. ¿Saben lo que es la bicicleta de piñón fijo o no? No saben lo que es una bicicleta de piñón fijo. ¿Cómo no van a saber? ¿Sí saben que es una bicicleta de piñón fijo? Sí, sí saben. No es esa que para frenar tiene que hacer para atrás. Claro, que no. A ver, en las que no puedo dejar de pedalear. No puedo dejar de pedalear. Y en las que si yo dejo de pedalear, se frena inmediatamente. La puedo frenar inmediatamente. Bueno, el proceso penal es como una bicicleta de piñón fijo. Va siempre hacia adelante. No puede
No puedo dejar de pedalear. No puedo dejar de pedalear porque el proceso penal tiene que ir siempre hacia adelante. El proceso penal no puede ir hacia atrás, como el gusano loco, no va hacia atrás, va hacia adelante. Todavía debe existir el gusano loco, ¿no? Yo tengo que actualizar los ejemplos míos porque está complicado. Una vez daba un ejemplo del Superagente 86 y me miraban así y me di cuenta que ya, claro, lo miré a los chicos y dije, no, este ejemplo está desactualizado, tuve que sobre la marcha actualizar el proceso penal. Bueno, ¿alguna vez ustedes vieron el Superagente 86? ¿Vieron alguna vez? ¿Vieron cuando comienza el Superagente 86? No la película, sino vieron la serie del Superagente 86 cuando comienza. ¿Vieron que él va avanzando y se van abriendo puertas y se cierran puertas atrás? El proceso penal es así. Va abriéndose puertas y se van cerrando puertas atrás. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo solamente puedo ir hacia adelante, no puedo volverme hacia atrás porque tengo una puerta. Ese es el proceso penal. Serie gradual, progresiva. Este es un ejemplo, decirme, ¿qué es el proceso penal? Mire, ¿se acuerdan como usted en el examen? ¿Se acuerdan como usted nos dijo el Superagente 86? No pueden venir a hablar de caos, ni de nada, ni nada por el estilo. ¿Estamos? El proceso penal, disculpe, el proceso penal es una serie gradual, progresiva y condenada. ¿Por qué? Porque él va paso a paso. Empieza con la denuncia generalmente o con la actuación policial porque llamaron al 911, se construyó en una casa y una persona con un disparo de arma de fuego. O porque una persona denunció que le sustrajeron el celular, le tiraron en la cartera en Maipú y Avenida Belgrano. O porque el fiscal iba en su vehículo y escuchó por la radio que en una comisaría un preso dijo que le habían pegado. Entonces él llama a la radio y le dice, por favor, le voy a enviar un oficio, va a la fiscalía, le envía un oficio que le manden ese audio o el video y con eso empieza la investigación. Con eso comienza la investigación, luego vendrá la declaración de la persona que dice que ha sido golpeada, luego vendrán los exámenes médicos, luego vendrá el registro de los libros de guardia y así. El proceso penal es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos. ¿De qué? Actos procesales. ¿Por qué se llaman actos procesales? Porque tienen la posibilidad de producir efectos jurídicos. Ustedes estudiaron el año pasado actos procesales de iniciación. La demanda es un acto procesal de iniciación. Hay actos procesales de decisión, la sentencia. Acá tenemos nosotros lo mismo, no tenemos demanda, pero acá tenemos con otros nombres, con otras particularidades, con otras notas distintivas, con otros efectos. También tenemos actos procesales. Son manifestaciones de voluntad o conocimiento a lo que la ley le atribuye, efectos jurídicos. Y usted me dirá, ¿qué ejemplo? Y un requerimiento fiscal, un requerimiento de citación a juicio cuando se acusa a una persona, dictar la prisión preventiva es un acto procesal, una sentencia es un acto procesal. Se discute si la denuncia es o no es un acto procesal. Un recurso es un acto procesal. ¿Por qué? Y porque se le atribuye efectos jurídicos. Y allí los tiene. Ahora, estos actos son realizados por sujetos. Y aquí se llaman sujetos procesales: el juez o el tribunal, fiscal, imputado, defensor, querellante y la víctima, peritos, testigos y auxiliares. Sujetos procesales. Ahora, si uno quiere focalizar pura y exclusivamente en aquellos sujetos que intervienen generalmente en el proceso y que son sujetos esenciales, podemos señalar al juez o tribunal, al fiscal. Cuando hablo del juez o tribunal, también me refiero al jurado, al fiscal y al imputado. Son los tres sujetos esenciales. Ahora, el querellante, el actor civil, son sujetos eventuales. Esto se analiza, se profundiza más cuando se llega a bolilla 5. Ahora bien, ya analizamos
¿Qué son los actos procesales? Ya vimos que los sujetos procesales, cada uno tiene una función distinta. Cada uno tiene una función distinta. Cuando esas funciones se mezclan, el proceso pierde calidad constitucional. Por ejemplo, cuando el juez hace las veces de investigar, quiere investigar, no puede. Por eso es que nuestro sistema constitucional no puede investigar. Investiga y acusa al Ministerio Público, juzga y decide. Los jueces no pueden investigar. Por eso es que en un juicio, un juez no podría realizar una pregunta investigativa, solamente puede realizar preguntas aclaratorias. Porque si pregunta, y esa pregunta es investigativa, está prohibido y no le permite a él la ley preguntar. Esto ya lo veremos cuando analicemos juicio como segunda etapa del proceso. Y luego vienen las etapas. En los delitos de acción penal pública, vamos a tener dos grandes etapas. La investigación penal preparatoria y el juicio. También los autores hablan de momentos esenciales y momentos eventuales. Investigación penal preparatoria y el juicio. La investigación penal preparatoria está a cargo de un fiscal de instrucción, de un representante del Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué busca esa etapa, que es la primera etapa? Determinar si un hecho existió. Cuando yo hablo de si el hecho existió, es si el acontecimiento histórico sucedió. La muerte por disparo de arma de fuego, ¿sucedió o no sucedió? Porque quizás nos dice el 911, vamos a tal lugar, y llega la policía y no hay ninguna muerte, no hay nada. Si el acontecimiento histórico sucedió. Por ejemplo, si el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble ajeno ocurrió. Luego, si ese hecho se acreditó que ocurrió, si es delito. Porque puede ser que la muerte, disparo de arma de fuego, murió. Sí, pero se suicidó. No es delito. Que el hecho existió, que el hecho es delito, porque no hay armas de fuego cerca y murió con disparo de arma de fuego, e interiorizar a sus autores. ¿Para qué? Para, en su caso, formular la acusación o formular la acusación para que la causa vaya a juicio y pase a la segunda etapa, que es el juicio plenario, o pedir el sobreseimiento de vincular de la causa a la persona, porque el hecho no existió, porque existió y no lo cometió el imputado, porque existieron causas de justificación, de inimputabilidad, etcétera, etcétera, porque se vencieron los términos del proceso. Ya lo veremos cuando analicemos sobreseimiento en la bolilla pertinente, artículo 346 y concordante de la ley de enjuiciamiento político. Primera etapa del proceso, la investigación penal preparatoria. Después hay una bolilla específica que se ocupa de esta bolilla. Hay una bolilla específica que se ocupa de la investigación penal preparatoria. Segunda etapa, esencial en los delitos de acción penal pública, el juicio. Si hay una etapa esencial en todo proceso penal, es el juicio. ¿Y qué se va a hacer en el juicio? En el juicio estará a cargo de jueces que tienen jurisdicción
que podrán ser jueces o jurados en jurisdicción, según el monto de la pena, podrán ser jueces correccionales, jueces de cámaras de crimen o jurados. Deben tener presente que esta segunda etapa, el juicio, ¿qué es lo que busca? El juicio, para que se realice, necesita de una acusación. Como ya se formuló una acusación en la primera etapa del proceso, la segunda etapa, el juicio, tratará de determinar si esa acusación efectivamente, esa acusación prospera contra esa persona, y si al cabo del juicio se demuestra que efectivamente el hecho existió, lo cometió el imputado, y se le puede aplicar una ley penal. Mientras en la investigación penal preparatoria el fiscal o formulaba acusación o pedía el sobreseimiento, en las dos posibilidades, en el juicio tiene dos posibilidades: absuelve o condena. Es una posibilidad eventual de sobreseimiento, pero eso lo veremos más adelante en la validad penal. Absuelve o condena. Ahora bien, dos etapas esenciales. Dos etapas esenciales. Luego, existen dos etapas eventuales. ¿Por qué? Porque pueden no existir. ¿Cuáles? La de las impugnaciones de los recursos. Hay causas en las que no se plantea ningún recurso, y hay otras causas en las que se viven planteando recursos. Eventual, puede o no existir. Y otra etapa eventual es la de la ejecución de la pena. Nosotros ya analizamos la función del juez de ejecución cuando examinábamos competencia material. La ejecución de la pena es eventual, y porque no siempre se condena, a veces se absuelve, y si se absuelve no hay que ejecutar. La ejecución de la pena es una etapa eventual. Entonces, el proceso penal no existe en abstracto. En todo caso, se corporiza, se materializa a través de actos de sujetos y también de la. ¿Alguna duda hasta aquí? Ustedes pregunten lo que quieran sobre este tema o sobre cualquier otro vinculado al proceso penal. Pregunten, no hay ningún problema. Pregunten. A mí no me interrumpen ni me molestan las preguntas, al contrario. Por favor. Y canción intermedia, no sé si no escuché. No, porque esa la expliqué cuando hablé de si quieren el trabajo sobre este tema. Eso es bolilla 9, pero bueno, miren. La investigación penal preparatoria, yo les decía que hay dos etapas. En la investigación penal pública hay una etapa especial: la IPP y el juicio. No focalicemos en la IPP solamente, nos quedemos con esta. Esta etapa tiene dos fases: la investigativa y la fase investigativa y la fase crítica. La fase investigativa, como su nombre lo indica, trata de determinar si un hecho existió, quién lo cometió y si es delito. La fase crítica es cuando ya el fiscal ha terminado la investigación y empieza a realizar una crítica de la investigación para saber si, en base al material probatorio, formula una acusación o pide el sobreseimiento. A partir de allí comienza la etapa intermedia en los sistemas adversariales. Esto yo no lo quiero confundirlo porque esto lo vamos a ver mucho más No, adelante. está dentro del IPP, o sea, En la práctica, a ver, miren, en los sistemas adversariales, nosotros tenemos un sistema adversarial, el periodo crítico empieza acá, el periodo intermedio empieza acá y termina acá. Empieza al finalizar la IPP y termina en la primera fase del juicio. Esto sería el periodo intermedio. Ya se lo voy a mostrar cuando analicemos en un sistema adversarial. Acá simplemente les muestro dos etapas como compartimento de tanque. Pero esa etapa intermedia empieza acá y termina por acá. Intermedio. Ya les explicaré
por qué es esto así en los sistemas adversariales, código adversarial. Por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Justicia Federal, el Código Procesal Penal de Chubut, por darles una idea. Ya profundizaremos sobre esas cosas. Ustedes quédense hoy lo que tienen dos etapas: IPP, juicio, esenciales, dos eventuales, recursos, ejecución de la pena. Sanciones procesales. Ustedes ya saben lo que son las sanciones procesales, ya saben lo que son las nulidades. Ahora focalizaremos las nulidades en el proceso penal. Por favor, saquen sus códigos procesales. Esta es pregunta de examen. Siempre pregunta de examen. Son muy utilizadas las nulidades del proceso penal, por eso uno insiste de la cátedra con las nulidades procesales. Bien. Fíjense ustedes que en el derecho procesal, los actos que componen cada uno de los procedimientos civil, penal, laboral, administrativo, deben cumplir formas. La declaración testimonial en un proceso penal, por ejemplo, tiene una forma. Se toma juramento de ley, se le pregunta por los datos filiatorios, se le pregunta por la general de la ley. ¿Qué son las generales de la ley? Si es amigo, enemigo, acreedor, deudor, tiene algún interés en el Estado de Derecho. Por ejemplo, formalidades. ¿Qué pasa si no le tomé el juramento? Es un acto defectuoso. La sentencia es un acto procesal que tiene requisitos. ¿Qué pasa si no fundo la sentencia y es nula? ¿Qué pasa si valoro prueba que no ha sido debidamente incorporada al proceso o al juicio? Es nula. Entonces, las sanciones procesales se vinculan con las consecuencias jurídicas frente al incumplimiento de exigencias procesales. Los códigos procesales establecen formas, modos o maneras de realizar los actos. Si yo no lo realizo al acto tal cual me lo dice el código, y ese acto procesal ha sido realizado de una manera defectuosa. Ahora bien, si ha sido realizado de una manera defectuosa, habrá que ver la entidad del defecto para saber de qué modo, de qué manera ha afectado ese acto procesal y puede llegar a contaminar el resto del proceso. Esto ustedes lo vieron en Derecho Procesal Civil. No quiero profundizar esa cuestión. Ahora, es cierto que un acto puede ser irregular, pero que sea irregular no quiere decir que acarree necesariamente una sanción procesal. Por eso, no toda irregularidad tiene la misma gravedad. El sistema busca conservar los actos válidos y excluir solo los vicios relevantes. Por eso es que ustedes, cuando estudiaron nulidades, había nulidades que las partes pueden decir, sí, el acto es nulo, pero sigamos adelante, las nulidades relativas, pero había otras que eran nulidades que no podían, por más que uno las podía consentir, esas nulidades no podían ser toleradas porque estaban íntimamente vinculadas con garantías constitucionales, las nulidades absolutas. Esto es sanciones procesales, ustedes ya lo vieron. Ahora bien, dentro de esas sanciones procesales, ustedes estudiaron las nulidades. Y fíjense ustedes que
cuando se habla de las nulidades, la nulidad es una sanción procesal. ¿Qué hace la nulidad como sanción procesal? Priva de eficacia a un acto procesal. Priva de eficacia a un acto procesal porque se ha incumplido con un requisito que puede ser considerado esencial. La nulidad podríamos decir nosotros que la clave en materia de nulidad no está en el mero formalismo, ¿no? No declaramos la nulidad por la nulidad misma. Las formas están establecidas en el Código Procesal Penal porque las formas le dan validez al acto y si yo respeto esas formas, el acto será eficaz. Una declaración testimonial, una prisión preventiva, una sentencia, tienen requisitos. La condición del actor civil, la condición integrante particular, la declaración del imputado. Si no está presente su abogado defensor, la declaración es nula, por más que el imputado haya dicho, yo quiero declarar sin mi abogado. No puede declarar sin abogado defensor. En materia penal, por ejemplo, es una nulidad, es una sanción procesal. ¿Por qué? Porque está vinculada con una garantía constitucional, la inviolabilidad de la defensa en juicio. Entonces, la nulidad aparece como la privación de eficacia cuando se ha incumplido un requisito esencial. Importa especialmente, fíjense ustedes que importa especialmente cuando la irregularidad compromete derechos, garantías o la regularidad del procedimiento. ¿Por qué? Porque ahora busquen en el código nulidades y vamos a clasificar las nulidades. Hay nulidades genéricas y hay nulidades específicas, hay nulidades absolutas y nulidades relativas. La distinción entre nulidades absolutas y relativas, yo no voy a profundizar porque ustedes ya las conocen. Las nulidades absolutas son aquellas que están íntimamente vinculadas con derechos que son indisponibles por las partes, mientras que los derechos que son disponibles por las partes son nulidades relativas. Por eso es que una puede ser subsanada y la otra no puede ser subsanada. Si no estaba la voz defensora en la declaración del imputado y por más que el imputado haya dicho, mire, yo lo autorizo, no tengo ningún problema, no, hay una vulneración de derechos que son insubsanables. ¿Encontraron nulidades? ¿En qué artículo está? 185, 192. 185 al 192. Bien. ¿Qué subtítulo lleva el 185? Nulidades. ¿Cómo? Regla general. Regla general. Por favor. Artículo 185, regla general. Los actos procesales serán nulos solo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. Bien, ¿está claro? Fíjense ustedes que el Código Procesal Penal, en diferentes normas, va a decir bajo pena de nulidad tal cosa, bajo pena de nulidad. Con esto que le está queriendo decir, si ese acto no se realiza tal cual lo establece la norma, será nulo. Por ejemplo,
Hay un artículo en el Código Procesal Penal, y esto lo verán cuando analicen la figura del imputado. En la declaración del imputado deberá estar presente su abogado defensor. ¿Listo? Bajo pena de nulidad, la declaración del imputado deberá asistir su abogado defensor. Bajo pena de nulidad, deberá asistir. No es que puede, si tiene ganas, si es. Debe, bajo pena de nulidad. Es decir, cada vez que el Código Procesal lo dice y lo va a decir en distintas normas, bajo pena de nulidad, el acto será nulo. Bien. 186 es combinación genérica. Artículo 186, combinación genérica. ¿Se Bien. entiende? Por favor. ¿Se entiende? Combinación, ¿ustedes saben lo que es combinación genérica? ¿No saben? ¿No lo estudiaron el año pasado? No lo estudiaron. Bien. Por favor. Se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes. 1. Al nombramiento, capacidad y constitución del tribunal. Discúlpeme, ahí. El Código Procesal Penal va a empezar distinguiendo entre nulidades específicas y nulidades genéricas. Ya vimos la específica, ahora la genérica. ¿Por qué se llaman nulidades genéricas? Porque no dice este acto será nulo si no se cumple. Este acto en particular será. Este testimonio será. La prueba testimonial será nula si no. El reconocimiento del procesal será nulo. No. Dice. Cada vez que se refiera a estos sujetos procesales, y se va a referir al juez, al fiscal, al imputado, al querellante, al actor civil, se va a referir, cada vez que se dé alguna de las situaciones que va a mencionar su compañera, el acto será nulo. Culminación genérica. ¿Por qué? Porque se refiere genéricamente al juez, al fiscal, al imputado, al querellante y al actor civil. Culminación genérica. Cualquier situación de las que se mencione en relación al juez, fiscal, imputado, actor civil y querellante particular será nulo. Fíjense. ¿Sería una nulidad absoluta? Dependerá. A ver, si nos referimos a los tres sujetos de estos, siempre serán absolutas. Cuando hablamos de sujeto esencial, juez, fiscal y defensor, generalmente tenemos nulidad absoluta. Vamos, por favor. 2. A la Uno, por favor. La 1 de nuevo. Al nombramiento, capacidad y constitución del tribunal. Bien, cada vez que existan defectos que hacen al nombramiento, capacidad del tribunal, nombramiento, el juez no había sido designado en la causa y estaba interviniendo. La capacidad no hace referencia a la aptitud para intervenir, porque si es juez es porque pasó por la evaluación del Consejo de la Magistratura. La capacidad es, en todo caso, la capacidad está vinculada con si él podía, dentro de la regla de competencia, intervenir en ese caso. Ministerio Público. 2. A la intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria. Bien, a la intervención del Ministerio Público en el proceso. ¿Estaba debidamente notificado el Ministerio Público para intervenir? El fiscal de instrucción, el fiscal de cámara, el fiscal de correcciones, ¿intervino estando debidamente notificado o no estaba notificado? Y la intervención en aquellos casos en los que le corresponde. Por ejemplo, cada vez que se plantea una nulidad, se debe correr traslado al Ministerio Público para escucharlo. Si no se corre traslado, no se le debe intervención. El acto será nulo. Eso tiene que ver con la intervención. Juez, Ministerio Público, ¿quién más? 3. A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece. Intervención, asistencia y representación del imputado. Intervención. El imputado no estaba notificado de que se iba a realizar la declaración del imputado. Y lo declararon rebelde o se ordenó la detención. Pero si a mí no me notificaron. Y se acredita que no me notificaron.
intervención. O está el proceso penal, está avanzado el proceso penal y el imputado no está ni enterado de que había un proceso penal en su contra, no se le avisó. El proceso penal puede iniciarse sin un imputado individualizado, pero llega un momento en que el proceso penal no puede avanzar si no se le da participación. Intervención, asistencia, es decir, asistencia y representación. Quien asiste y representa al imputado es el abogado defensor. En todo proceso penal no puede haber un abogado defensor no puede haber un imputado sin abogado defensor. Si el imputado no quiere o no puede designar abogado defensor, el Estado le provee uno. Artículo 122 del Concordante del Código Procesal Penal, ya lo veremos en el capítulo propio de la defensa técnica. Por favor, inciso cuarto. A la intervención, asistencia y representación de las partes civiles en los casos y formas que la ley establece. Bien. ¿Qué inciso sigue después? El 5. A la intervención, asistencia y representación del querellante particular en los casos y formas que la ley establece. Bien, gracias. Fíjense, los dos últimos incisos, cuarto y quinto. A la intervención, asistencia y representación de la parte civil. Aquí se refiere al actor civil. A la intervención, asistencia y representación del querellante particular. En el proceso penal, vayamos más atrás, antes del delito, surgen consecuencias jurídicas penales y consecuencias jurídicas civiles. Del delito surgen consecuencias jurídicas penales y consecuencias jurídicas civiles. Por eso es que en los delitos de acción penal pública se inicia de oficio una investigación. Pero también surgen consecuencias jurídicas civiles que pueden o no pueden ejercerse. Por eso es que la acción civil es la que busca la restitución del objeto del delito o la indemnización por el daño ocasionado por el delito, porque el actor civil va a trabajar sobre las consecuencias jurídicas del delito que estén íntimamente vinculadas con el delito que se ha cometido. El hijo irá por la muerte del padre, o la propia persona por el daño ocasionado por el delito, etcétera, etcétera. Y aquí nos encontramos con actor civil, a la asistencia, representación y a la intervención o constitución del actor civil. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal se va a ocupar del actor civil en el artículo 16, 99 y concordante de la Ley de Enjuiciamiento Provincial. Pero a su vez, el inciso quinto también se refiere al querellante particular. Artículo 8 y concordante. ¿Quién es el querellante particular? La víctima del delito. El sujeto pasivo del delito. Aquel que sufrió la confiscación del bien jurídico protegido por el delito. El que sufrió el apoderamiento ilegítimo, con fuerza en las cosas o violencia en las personas, si se trata de un robo o lo que sea. Mientras el actor civil lo que busca es acreditar el hecho para luego lograr la restitución del objeto del delito o la indemnización del daño que me ocasionó el delito, la figura del querellante particular lo que busca es acreditar el hecho para que se castigue al quien cometió castigo. Esto se analiza mucho más en sujetos procesales. Es decir, cuando el acto procesal afecte alguna de las hipótesis, alguna de las situaciones que plantea esta norma en relación al juez, fiscal, imputado, actor civil o querellante, el acto carecerá de eficacia y será nulo. Del modo, la manera en que lo afecte o a quien afecta será nulidad absoluta o relativa. Generalmente, si afecta a los tres sujetos esenciales, juez, fiscal y defensor, e imputado, será nulo. El acto adolecerá de nulidad absoluta. 186. 187. ¿Qué subtítulo lleva? Bien. ¿Qué pasó
El acto ha sido realizado de forma defectuosa. ¿Quién puede plantearlo? De oficio el tribunal lo puede hacer. Las partes pueden plantearlo. ¿Qué dice el 187? El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuera posible, de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciera, podrá declarar de nulidad a petición de parte. Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en los incisos 1 al 3 del artículo anterior, que impliquen violación de normas constitucionales o cuando así se establezca expresamente. Bien, muchas gracias. Fíjense, puede plantear a la parte o puede, de oficio, el tribunal puede declararlas. Ahora bien, lo que les decía, cualquier situación, cualquier acto defectuoso que comprometa al juez, al fiscal o al imputado, esa nulidad puede ser declarada de oficio, esto es de propia iniciativa. Bien, el otro tema es, usted también ya lo sabe, en cualquier estado o grado del proceso, nulidad absoluta se puede plantear. Bien. 188. Artículo 188. ¿Quiénes pueden oponerla? Salvo los casos en que proceda la declaración de oficio, solo podrán instar la nulidad el Ministerio Público Fiscal y las partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de las disposiciones legales respectivas. Bien, gracias. Fíjense, primero, ¿quiénes pueden plantearla? Quienes no las hayan ocasionado. Segundo, tengo que tener interés. En materia de nulidad, esto lo tiene que haber estudiado en teoría general del proceso. Primero, no existe la nulidad por la nulidad misma. No existe la nulidad en el solo interés de la ley. La nulidad debe ocasionar un perjuicio. Si no hay perjuicio, no hay nulidad. Imagínense, un imputado que confesó el hecho sin su abogado defensor. Imagínense el daño que puede ocasionar esa declaración. Es nulo. Ingresar a un domicilio por parte de la policía sin orden escrita de juez competente o sin que se den las hipótesis que ameritan el allanamiento sin orden. Nulidad absoluta de ese acto procesal, de ese acto. Entonces, las nulidades pueden ser planteadas por aquellos que no las ocasionaron y que tengan un interés legítimo, no solo en el puro interés de la ley, que les haya ocasionado un perjuicio, pero también habrá que acreditar interés, perjuicio, y de que se vieron privados como consecuencia de la nulidad, porque no se trata de pedir nulidad por la nulidad misma. Ojo con este tema, es muy importante, porque la nulidad no es solamente vengo a plantear la nulidad de la garantía constitucional. Dígame, ¿qué garantía? Se violó el principio de inocencia. Sí, se violó el principio de inocencia. ¿De qué modo? ¿De qué manera se violó, doctora? ¿De qué modo? ¿Con qué manera se violó el principio de inocencia? ¿De qué se vio privado? ¿Qué no pudo hacer usted? Esto es muy importante porque no hay nulidad por la nulidad misma. La medida de nulidad es el interés. Tiene que haber perjuicio y no tengo que haber concurrido a ocasionar. Por favor, artículo siguiente. Artículo 189. Oportunidad y forma. Las nulidades solo podrán ser instadas bajo pena de caducidad en las siguientes oportunidades. Miren ustedes, pena de caducidad, otra sanción procesal que nosotros casi no la encontramos en algunos artículos del código. Ustedes estudiaron el año pasado sanciones procesales y estudiaron la caducidad. Algunos me miran como diciendo, caducidad, ¿qué será ese tema? Yo con mi cara no he visto nada de caducidad. Veamos, por favor. O sea, por favor, vuelva. Bien. Las nulidades solo podrán ser instadas bajo pena de caducidad en las siguientes oportunidades. 1. La producida en la investigación penal preparatoria durante esta o en el término de citación a juicio. Bien.
ahí la compañera la he interrumpido, es para decirles, a ver, ¿cuándo tengo que plantear la nulidad? Hablábamos de dos etapas, las producidas en la IPP, dentro de la IPP. ¿Cuándo más dice? O en el término de citación a juicio. O en el término de las producidas en la IPP, durante la IPP, o en el término de citación a juicio, que es otro momento posterior cuando ya nos encontramos en la segunda etapa del juicio, en la fase de los actos preliminares. Sí. 2. Las acaecidas en los actos preliminares del juicio, inmediatamente después de la lectura con la cual queda abierto el debate. Artículo 377. Miren esto. Imagínense que esta es la IPP y este es el juicio. IPP, juicio. Todas las nulidades acaecidas durante la IPP las tengo que plantear dentro de la IPP. El juicio, ya lo veremos más adelante en la bolilla, el juicio es una etapa que tiene tres fases. Esta la decía que tenía dos fases, la fase investigativa y la fase crítica. Investigativa y crítica. Acá tenemos tres fases. La fase de los actos preliminares, en el juicio, la fase de los actos preliminares, que prepara el juicio. El debate propiamente dicho, la segunda fase, y la tercera fase es la sentencia. Entonces, aquí lo que plantea su compañero dice, las ocurridas en la fase de los actos preliminares, que es cuando la causa llegó y se prepara el juicio, es decir, ofrecimiento de prueba, etcétera, etcétera, todas las que ocurrieron allí, las puedo plantear en qué momento, lo dice ahí, cuando comienza, en el primer Después de momento. la lectura que queda abierto el debate. Ahí está, en el debate, cuando antes de que se declara abierto el debate, en la segunda fase del juicio, allí puede plantearse esa nulidad. Bien, sigamos. Esto ya vamos a profundizar cuando lleguemos a la bolilla pertinente. 3. Las producidas en el debate antes o inmediatamente después de producirse el acto. La producción en el debate dentro del debate. No puedo plantearla ya más adelante. Por favor. 4. Las acaecidas durante la tramitación de un recurso ante el Tribunal de Alzada, inmediatamente después de abierta la audiencia prescripta por los artículos 452 o 464 en el alegato escrito. Bien, acá ya pasó la IPP juicio. Acá estamos en una etapa eventual. Las acaecidas acá, las puedo plantear acá. En la etapa de los recursos, la etapa eventual. Si quiere, vuelvo a leer esa parte de los recursos para que quede claro a sus compañeras y sus compañeros. Las acaecidas durante la tramitación de un recurso ante el Tribunal de Alzada, inmediatamente después de abierta la audiencia prescripta por los artículos 452 o 464 o en el alegato escrito. Bien. Es decir, las que han ocurrido en la etapa de los recursos, cuando yo me presento ante el Tribunal de Alzada, la Cámara de Apelaciones o ante la Corte de Justicia, en la casación, ahí tengo que plantear la primera oportunidad, en la audiencia que me presento, ahí la tengo que plantear. Se ha ocurrido en la fase de los actos preliminares. Sigamos. La instancia de nulidad será motivada bajo pena de inadmisibilidad. Está claro esto, ¿no? Motivada bajo pena de inadmisibilidad. No vengo a plantear la nulidad. Tengo que motivar el pedido. Es decir, debo dar las razones que justifican el pedido. Será motivada bajo pena de nulidad específica. Ahí está diciendo, bajo pena de si vuelven a motivar a la nulidad, no puede plantear. Será declarada nula. Ahí terminamos. Queda un pedazo. Bien. Durante la investigación penal preparatoria, el incidente se tramitará en la forma establecida por el artículo 338. En los demás casos, seguirá el trámite previsto por el recurso de reposición, salvo que fuera deducida en el alegato según la última parte del inciso 4. A ver, en la práctica, la plantea la defensa, traslado a todas las partes. La plantea la defensa a un acto del fiscal. El fiscal le tendrá que trasladar a la querella también.
resuelve el fiscal, opina la querella, la defensa y se lo envían al juez de control de garantía para que resuelva. Ahora, en los demás casos, le plantean a un juez toda la vuelta. Siempre que se plantea una nulidad, vista todas las partes, traslado a todas las partes, perdón. ¿Traslado para qué? Para que cada una de ellas, si quieren lo hacen, si no quieren. ¿Estamos? Ese es el 189. 90. Artículo 190. Modo de subsanarla. Toda nulidad podrá ser subsanada del modo establecido en este código, salvo las que deban ser declaradas de oficio. Bien. Es decir, podemos subsanarlas a las que sean relativas. Las absolutas no. ¿Cuáles son las absolutas? Las que se pueden declarar de oficio. Nos dice por decantación la norma. Por favor. Las nulidades quedarán subsanadas. 1. Cuando el Ministerio Público Fiscal y las partes no las opongan oportunamente. Bien, las que no pueden subsanarse. Ahora, ¿cuándo podrán ser subsanadas? Cuando el Ministerio Fiscal y las partes no las opongan oportunamente a las nulidades relativas. Digamos. 2. Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto. Bien. Ahí estamos. Queda 191 y 192. Queda el inciso 3, dice: si no obstante su irregularidad, el acto hubiera conseguido su fin con respecto de todos los interesados. Bien. A ver, primero, las nulidades que no pueden ser subsanadas son las absolutas. Por eso dicen las que son declaradas de oficio. Ahora, ¿cuáles pueden ser subsanadas? Las que las partes pudieron hacerla, no lo hicieron. Las que, a pesar de la irregularidad, las partes no dijeron nada. Y aquellas que habiéndose realizado de un modo distinto al modo en que prescribe la norma, ha producido cierto efecto, pero la parte no dice nada. A ver, ustedes saben que las medidas relativas son aquellas que no ocasionan un daño grave al proceso, sino que pueden ser subsanadas, pueden ser, o el acto ya ha producido lo mismo, el efecto que se quería, y ha sido ínfimo el daño que ocasionó el acto procesal del que se trata. Ahí está. Insubsanable la de oficio, subsanable las relativas. Insubsanable las nulidades absolutas. Bien. Ahora, ¿qué subtítulo trae? Artículo 191. Efectos. Ahí están. Es importante los efectos porque uno lo que dice es, la nulidad lo que busca es extirpar el acto que está viciado, porque si yo lo dejo, como la manzana podrida puede contaminarme todo el cajón. Bien, tenemos que extirpar. Ahora, veamos qué puede decir la declaración de nulidad. Solamente extirpa el acto, pero también puede decir algo más. ¿Qué dice? La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan. ¿Estamos? Hará nulos los actos consecutivos. Se ingresa a un domicilio sin orden de allanamiento, se secuestra prueba documental. En virtud de esa prueba documental surge que quienes habían participado del hecho eran Juan, Pedro y Raúl. Por eso Juan, Pedro y Raúl se acredita que el orden de allanamiento, haber ingresado sin orden de allanamiento, todo esto es nulo. Es nulo. No solamente el allanamiento realizado, sino también las consecuencias. La orden de detención, la declaración del imputado, etc. Todos los actos consecutivos los actos que a consecuencia de ese acto defectuoso se hayan realizado. ¿Queda el último? Queda una parte más del 91. Dice: al declararla, el tribunal interviniente establecerá además a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad por conexión con el acto anulado. Cuando fuere necesario y posible, se ordenará la renovación o rectificación de los actos anulados. Bien. Yo insisto en este tema porque este producto de examen generalmente el alumno no sabe. Cuando uno le pregunta, se levanta y se van. Lo que les decía, declara la nulidad del acto
pero también puedo irme para atrás todos aquellos actos que han sido afectados por la nulidad o hacia adelante. Generalmente me voy hacia adelante. ¿Por qué? Porque en consecuencia de ese acto muchas veces pueden haberse realizado actos defectuosos. Bien, ¿y del último artículo? Artículo 192. Sanciones. Cuando un tribunal de alzada declare la nulidad de actos cumplidos por un inferior o un fiscal, podrá disponer su apartamiento de la causa e imponerles las medidas disciplinarias que le acuerde la ley o solicitarlas a la Corte de Justicia o al Procurador General si es al miembro del Ministerio Público. Bien, fíjense que cuando se declara la nulidad de un acto por parte de un tribunal jerárquico, superior jerárquica, que sea superior jerárquico de aquel, podrá declarar la nulidad sin más, o podrá declarar la nulidad y apartarlo de la causa para que intervenga otro tribunal, o declarar la nulidad y apartarlo y enviarlo antecedente para pedir algún otro tipo de investigación, tipo de sanción. Estamos hasta aquí. Bolilla 4, estamos hasta aquí, queda un solo punto que se termina y creo que con eso no terminamos la próxima semana ese punto. ¿Alguna duda? Bien. Nos vemos en lunes. Buenas noches.